Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 294 al 298. El hechizo de los Unknown. Parte 1. De vuelta en la mansión, cuando Molly oyó a los criados avisar de que alguien había llegado, pensó que era su padre. Emocionada, se puso el vestido y bajó corriendo las escaleras, preparándose para verlo. Pero al entrar en la habitación, solo vio al mayordomo y a Schuyler, con una caja en el centro de la mesa. Son noticias terribles y ahora la joven está completamente sola, dijo el mayordomo con tristeza mientras Schuyler bajaba la mirada, apretando sus pantalones. Molly parecía confundida y se acercó. ¿Dónde está papá? Schuyler sintió un nudo en la garganta cuando el mayordomo se puso de pie. Creo que debería ser yo quien le dé la noticia a la señorita y... Molly tuvo un mal presentimiento y dio un paso atrás. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está papá? Quiero a papá. El mayordomo bajó la mirada y respiró hondo. Me temo que su padre se ha ido y no va a volver. Molly sintió que su mundo se había hecho añicos. No. Mientes. Papá me lo prometió. Por favor, Molly, dijo Schuyler, poniéndose de pie. No. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras llamado a papá, nada de esto habría pasado. Dijo Molly, dando patadas con sus piececitos con rabia. Molly y Schuyler intentó decir algo, pero Molly salió corriendo y cerró de golpe la puerta de su habitación, echó el cerrojo. Schuyler iba a levantarse, pero el mayordomo lo detuvo. Denle tiempo. Lo necesita. Schuyler asintió con la cabeza mientras se marchaban, dejando la caja sobre la mesa. Más tarde esa noche Molly salió de su habitación cuando supo que no había nadie alrededor. Se acercó sigilosamente a la caja que estaba sobre la mesa, cogió su ordenador y lo abrió, revisando su contenido. Papá, ¿y dónde estás? Al hacerlo, golpeó la caja con el codo, haciéndola caer. La tapa se abrió y los fragmentos de piedra se esparcieron por el suelo. Molly las miró mientras se agachaba, examinándolas. Oye, parecen letras. Molly reorganizó las piezas, formando palabras. Era extraño. Aunque todas las piezas tenían figuras diferentes, al agarrarlas, parecían transformarse en lo que necesitaba. Formó 3 palabras: papá, mamá y yo, con las fichas de Unknown. Mamá y papá y... Al decir esto, cerró los ojos con fuerza y una lágrima cayó sobre los pedazos. Al hacerlo, estos comenzaron a brillar. En todo el mundo, los Unknown sintieron una energía que los atraía. Recurrieron a su poder, creando portales y atravesándolos, apareciendo junto a Molly y girando en espiral a su alrededor. Molly miró a su alrededor sorprendida. ¿Unknown? Observó las fichas mientras parecían ser recogidas por la pequeña espiral de Unknown. Levantó la vista con una mirada esperanzada. ¿Quieres jugar conmigo? Mientras miraba a su alrededor con asombro, sintió que alguien le hablaba, pero eran muchas voces pequeñas que no podía ver, y le preguntaban. ¿Qué es lo que deseas? Molly no lo entendía, pero bajó la mirada. Quiero a mi familia. Los Unknown escucharon mientras 6 Unknown diferentes se acercaban al centro y deletreaban algo. Familia. Mientras lo hacían, los Unknown brillaban mientras leían por la cabeza de Molly. Cada pensamiento, cada fantasía, cada sueño. Debajo de Molly, el suelo se convirtió en cristal, y comenzó a extenderse y a proyectarse en bordes irregulares por toda la habitación, girando en espiral y reflejándose por doquier. Empezó a extenderse por el techo, las paredes y hacia otras habitaciones. Como los sirvientes y Schuyler estaban afuera, lo vieron e inmediatamente corrieron a buscar el origen de lo que estaba sucediendo. Entonces, vieron una puerta cubierta de cristal, y desde allí se extendía. Schuyler y el mayordomo asintieron y, al mismo tiempo, derribaron la puerta. En ese momento, vieron a Molly rodeada por todos los Unknown. «Esos son los Unknown», exclamó Schuyler, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. «¿Qué hacen aquí?». El mayordomo gritó. «Señorita», intentando llamar la atención de Molly. «Rápido, venga antes de que sea demasiado tarde».
Pero Molly no hizo caso cuando los cristales se dispararon hacia arriba, empujándolos a todos hacia atrás, luego cerró la puerta de golpe y creó más cristales para bloquearla. Entonces Molly oyó algo caer de la mesa. Era el libro que su padre le había leído, y se abrió por la página donde aparecía Entei. Al recogerlo, comenzó a llorar al recordar las palabras de su padre. Estos son Pokémon legendarios, Molly. Y en este libro, el artista imaginó cómo podrían ser algunos de ellos. Papá, y murmuró Molly mientras lágrimas no derramadas le cubrían los ojos. Soy como Entei, ¿verdad? Pues entonces soy Entei. Sus palabras resonaban en su mente. Cayó de rodillas, sumiéndose en una depresión aún mayor, y las lágrimas finalmente comenzaron a brotar de sus ojos. Papá, por favor, vuelve. Los Unown oyeron sus gritos mientras la palabra que habían creado, familia, comenzaba a brillar. Vieron a Molly llamar padre a la foto, así que eso es lo que harán. Los cristales se formaron, y entonces uno gigante se hizo añicos. De él surgió un Entei, que salió y miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en Molly. ¿Eres tú quien me ha llamado aquí? Molly oyó la nueva voz y se giró para ver a Entei y acercarse a ella. Eres mí. Entei la interrumpió. Yo soy Entei. Pero Molly solo sonrió. Papá, eres tú. Te pareces mucho al Entei del cuento, pero eres tú. Papá. 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 Preguntó Entei. Iba a corregirla, pero Molly saltó sobre él y empezó a acurrucarse contra su pelaje, haciéndolo cambiar de opinión. Si eso es lo que deseas. En cuanto Entei pronunció esas palabras, más cristales comenzaron a salir disparados, extendiéndose y cubriendo todo. Fuera de la mansión, Schuyler, el mayordomo y las criadas observaban con horror y preocupación cómo la mansión quedaba completamente cubierta de cristales, bloqueándoles el paso e impidiéndoles hacer nada. Joven señora. Gritaron, pero ya era demasiado tarde. Con la pandilla tras el incidente con Noctowl, todos retomaron su camino. Ciudad Trigal estaba a unos días de distancia, pero al volver a la senda, se encontraron con una chica llamada Lisa, quien retó a Ash a un combate. El resultado fue el esperado. Muy bien, Kindakil, acabemos con esto. Kindakil, lanzallamas. Ordenó Ash. Lisa entró en pánico. Aipom, no. Rápido, esquiva. Pero fue inútil. Cuando las llamas de la espalda de Kindakil se encendieron, Ash ya había solucionado el problema que hacía que Kindakil tardara un poco en calentarse, y ahora nada lo detenía. Kindakil lanzó una gran llamarada que alcanzó al pequeño mono y lo dejó inconsciente. Y eso convierte a Ash en el ganador. Anunció Misty. Normalmente, Brock sería el árbitro de estas cosas pero estaba algo distraído. Y con eso quiero decir que intentó coquetear con Lisa, y Bonsley y el arbitrar se aliaron y lo noquearon con un doble cabezazo. Mientras esperaban a que Brock se levantara, Ash preparó el almuerzo. Misty y Yellow invitaron a Lisa a unirse a ellos, y cuando Ash terminó de preparar la comida, Brock por fin despertó. Comió en silencio, pues sabía que no podría impresionar a Lisa con su cocina. Mientras las 5 personas y todos los Pokémon, menos Snorlax, porque ya había comido por su cuenta, comían, Brock todavía quería intentar conquistar a Lisa, así que intentó entablar una conversación trivial. Hola Lisa, ¿sabes que llevamos un tiempo de viaje? ¿Sabes cuál es el pueblo más cercano? Lisa asintió y se tragó rápidamente el bocadillo. Sí, hay uno justo al otro lado de las montañas. Se llama Greenfield. Antes de que Brock pudiera continuar la conversación, Misty interrumpió. ¡Guau, de verdad! Greenfield. Todo el mundo ha oído hablar de Greenfield. Llevo queriendo verlo desde que era pequeña, dijo, mirando al cielo con ojos brillantes. Lisa sonrió con una sonrisa pícara. Yo también, ¿y sabes qué? Conozco un atajo. Podemos llegar en menos de 1 hora. ¡Guau, de verdad! ¡Oh, qué maravilla! Tenemos que ir. Viajemos juntos y lleguemos allí. Anunció Misty. ¿De verdad es tan especial ese lugar de Greenfield? Preguntó Yellow. Como no conocía casi nada fuera de Kanto, es más, apenas sabía nada de Kanto, vivía muy aislada. Oh, sí, se supone que Greenfield es un pueblito precioso con jardines preciosos y una montaña preciosa con una mansión preciosa justo en la cima. Dijo Misty, tomando las manos de Yellow y entrelazándolas entre las suyas. Entonces Brock pareció tener una idea. Oye, si todo es tan bonito en Greenfield, entonces estoy deseando ver a todas las chicas. ¿Sabes?
Estuve en Greenfield una vez, cuando tenía como 6 años, pero no me entusiasmó mucho, dijo Ash, dejando escapar un dato curioso con naturalidad. ¿Qué? Dijeron Misty, Brock y Lisa al unísono, mirando a Ash con expresión inexpresiva. Ah, sí, ahora me acuerdo. Me lo contaste, y tú y la señora Lelia nos enseñaron fotos. Era realmente bonito. Ahora me acuerdo, dijo Yellow con inocencia, como si esta revelación no les estuviera causando angustia a las otras tres. Misty soltó a Yellow y estuvo a punto de agarrar a Ash por los hombros, pero él dijo con expresión inexpresiva: si me vuelves a sacudir, te diré que no. Misty se detuvo, pues estaba a punto de sacudir a Ash de nuevo. Se puso las manos a los costados y se aclaró la garganta. Oye, Ash, tenemos que irnos, ¿verdad? Seguro que querrás ir al menos al centro Pokémon, y si ya has estado, seguro que a tu madre le gustará ver fotos de las novedades, ¿no? Vaya, ¿esa es tu idea de convencerme? Pues no funciona, dijo Ash entre risas. Además, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Soy tu amigo, no tu niñero. No tienes que pedirme permiso para nada. Entonces, ¿eso significa y? Preguntó Misty con expresión esperanzada. Ash se apretó el puente de la nariz. Sí, por Dios. Si todos quieren ir, entonces podemos ir. Caramba. Sí. Brock y Misty chocaron los 5. Ash puso los ojos en blanco. Yellow seguía algo perdida, pero al ver que todos estaban contentos, ella también lo estaba. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Ash no lo estaba. Estaba furioso. No por algo que hubieran hecho o estuvieran haciendo. No, es porque sabe que así empieza la película, la tercera, y no puede hacer nada respecto a lo que va a pasar después. Pero eso no significa que no lo vaya a intentar. Después de limpiar, recogieron sus cosas y se pusieron en marcha, liderados por Lisa, que iba delante muy contenta mientras hablaba de que venía a la ciudad a comprar todo tipo de cosas, y Misty caminaba feliz a su lado. Lisa se adelantó y los miró mientras caminaba hacia atrás y se detuvo en la cima de la montaña. Y aquí está, ¿están listos? Por supuesto que sí. Dijeron Brock y Misty al unísono, como si estuvieran respondiendo a un ídolo en un concierto. Lisa se giró dramáticamente. Entonces, bienvenidos a Greenfield, ¿qué? Dijo al fin al ver lo que realmente había al otro lado de la montaña. El lugar, que debía ser un remanso de paz y tranquilidad, estaba cubierto de manchas de cristales púrpuras. Las hermosas flores de los verdes prados se estaban cristalizando. Y en la cima de la colina, en el centro de la cristalización, se alza una torre de cristal. Originalmente iba a ser la gran mansión del centro del pueblo, pero ahora ya no existe. Mientras miraban, oyeron un camión pasar a toda velocidad camino al pueblo. Al voltear, vieron al equipo de noticias de Ciudad Trigal saliendo apresuradamente y montando las cámaras, escoltados por la oficial Genji. Mientras todos se preguntaban qué sucedía, Ash apretó los puños, con los nudillos blancos, y rechinó los dientes. Sabía que había llegado el momento. Este era el comienzo de todos los problemas que tendría que afrontar. Pero de algo está seguro. No permitirá que le arrebaten a la única familia que ha conocido, y no dejará que nadie se interponga en su camino. Mientras todos apartaban la mirada de Ash, nadie, ni siquiera Ash ni Pikachu, que estaba sobre su hombro, notaron que sus ojos marrones se estaban volviendo rojos. La noticia del incidente se difundió por todo el mundo. Al fin y al cabo, se trataba del alumno del profesor Oak, el famoso investigador Pokémon, el profesor Spencer Ale. Ante un escándalo de tal magnitud, ¿cómo no iban a correr las noticias? La reportera se puso frente a la cámara mientras transmitía al mundo. Detrás de mí se extiende la normalmente tranquila ciudad de Greenfield. Pero estos verdes campos han sufrido repentinamente una inquietante transformación. Las autoridades están desconcertadas por este sorprendente fenómeno, que parece haberse originado en la mansión situada en la cima de la colina del renombrado investigador Pokémon Spencer Ale. En Pueblo Paleta, mientras el profesor Oak y Tracey veían las noticias, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos, asombrados, ante el paisaje cristalino que aparecía en la televisión. Tracey miró al profesor Oak. Oiga, ¿no era Spencer Ale uno de sus mejores alumnos, profesor? Uno de mis mejores alumnos, confirmó el profesor Oak. Pero perdí el contacto con él hace poco, y ahora estoy. ¿Qué está pasando? Y mientras seguían observando, oyeron que se abría la puerta del laboratorio, seguida del sonido de pasos que subían corriendo las escaleras.
Delia irrumpió en el laboratorio, sin aliento tras correr desde su casa después de cerrar temprano su tienda. Profesor Oak. ¿Ha visto las noticias sobre Greenfield? Preguntó Delia, jadeando mientras recuperaba el aliento. Sí, y en breve iré allí, respondió Oak mientras se ponía la bata de laboratorio y extendía la mano hacia el estante donde guardaba sus Pokéballs, agarrando la Pokéball de su Alakazam. Voy contigo, anunció Delia. Oak no pareció sorprendido, pero Tracey estaba completamente atónita. Tracey tartamudeó. Ese señorita Ketchum no puede estar hablando en serio. Y muy bien. ¿Tienes todo lo que necesitas? Interrumpió Oak, cortando por completo la conversación con la sorprendida Tracey. ¿Qué? Pero, profesor, perdóneme, pero no puede estar hablando en serio. Exclamó Tracey incrédula. Oak negó con la cabeza. No, hablo en serio. Delia tiene tantas razones o incluso más para irse que yo. Además, no está indefensa. Sabe defenderse. ¿Qué? Tracey parpadeó. ¿Puedes repetir la última parte? Delia soltó una risita mientras flexionaba el brazo juguetonamente. Puede que no lo parezca, pero era una entrenadora formidable antes de tener a Ash. Participé en la Liga Pokémon y gané. Quedé entre los 4 primeros en mi primer año. En efecto, dijo Oak con seriedad. Entonces, ¿traerás alguno de tus Pokémon contigo? No lo creo, respondió Delia. Son solo cristales, ¿no? No creo que tenga que luchar. Además, estoy un poco oxidada. Se rascó la nuca. Oak suspiró, tecleando en su ordenador. Una Pokéball se materializó ante él. La recogió y se la ofreció a Delia. Me sentiría más tranquilo si al menos te llevaras una. Delia había capturado bastantes Pokémon durante su tiempo como entrenadora, pero sabía perfectamente cuál le ofrecía el profesor Oak. Sin duda era su Pokémon más fuerte, pero solo pensar en él le provocaba sentimientos encontrados. ¿Qué tal si te la quedas tú? Dijo Delia con vacilación. Y si la necesito, ¿me la puedes dar? Oak frunció el ceño, pero lo entendió. Ese Pokémon era un tema delicado para Delia. Asintió, ajustándose la Pokéball al cinturón. Su Alakazam dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces vámonos, dijo Oak con firmeza. No podemos entrar en la mansión porque no sabemos qué hay dentro, pero Alakazam puede teletransportarnos al centro Pokémon. Con la pandilla aquí tenéis, dijo la enfermera Joy mientras devolvía a todos los cansados Pokémon. Tras ver al equipo de noticias, el grupo se dirigió al centro Pokémon para esperar a ver si surgía alguna novedad. Mientras esperaban, un hombre llamado Schuyler entró apresuradamente y comenzó a caminar de un lado a otro con ansiedad, esperando a alguien. Mientras se sentaban, Brock miró por la ventana. ¿Qué crees que está pasando ahí fuera? Ni idea, respondió Lisa. ¿Y vosotros? No. Nada. Sí, eso mismo pensé, suspiró Lisa. ¿Pero qué le pasaba a ese tipo? ¿Sabes? El que andaba por ahí como un loco. Probablemente esté esperando a alguien, sugirió Misty. O tal vez alguien que conoce esté atrapado en los cristales. Ay, espero que no. Sería muy triste, murmuró Yellow, abrazando a Chuchu con más fuerza. ¿Qué pasaría si nos viéramos atrapadas en eso? No lo sé, pero no te preocupes. No creo que tengamos que averiguarlo, dijo Ash, tratando de consolar a Yellow, aunque movía el pie con nerviosismo mientras miraba al techo. Misty estaba a punto de preguntarle a Ash sobre su extraño comportamiento cuando Schuyler gritó de repente. Ya está aquí. Por fin. Y salió corriendo. Mientras el grupo lo veía atravesar corriendo las puertas de cristal, las orejas de Pikachu se movieron. Olfateó el aire, luego saltó del hombro de Ash y salió disparado tras Schuyler. ¿Pikachu? Preguntó Yellow, viéndolo salir corriendo mientras se ponía de pie. Misty hizo lo mismo. ¿A dónde va? No tengo ni idea, pero voy a por él, mintió Ash, saliendo corriendo por la puerta. Unos instantes después, todos los demás lo siguieron. Afuera, Schuyler corrió a saludar al profesor Oak mientras Pikachu pasaba apresuradamente junto a ellos, atraído por un aroma familiar. Se detuvo frente a alguien que llevaba unos zapatos conocidos. Oh, hola, Pikachu. Saludó Delia cálidamente mientras se arrodillaba y lo tomaba en brazos. Pica. Pikachu gorjeó alegremente. Ash salió y vio a su madre. Bajó la mirada, cubriéndose los ojos con el sombrero antes de sonreír. Oh, mamá. Oh, hola, cariño.
exclamó Delia, acercándose para abrazar a Ash. ¡Qué alegría verte! El profesor Oak, al percatarse de su presencia, arqueó las cejas sorprendido. ¡Qué casualidad! No esperaba verlos aquí. ¿Vinieron a Greenfield a visitar al profesor Ale? No respondió Amarillo con vacilación. Solo pasábamos por aquí y bueno y todo esto. ¿Sabes qué está pasando? Me temo que no, respondió Oak con gravedad. Eso es lo que he venido a averiguar, y a descubrir qué les ocurrió a Spencer y a su hija. Apretó el puño con determinación. Sí, lo sé, dijo Delia en voz baja, abrazando a Ash con más fuerza. Me pregunto cómo estará Molly y es tan pequeña. Espero que esté bien. Ash soportó el abrazo mientras Misty, con disimulo, sacaba su teléfono para tomar una foto. Él la fulminó con la mirada y se bajó el sombrero para cubrirse los ojos. Oye, mamá, ¿me puedes soltar? Esto es un poco vergonzoso, y murmuró Ash, aunque su verdadera preocupación no era el abrazo, sino que las cámaras de televisión captaran a su madre en pantalla. Delia hizo un puchero. Ash, ¿cómo pudiste? Te extrañé tanto. ¿Acaso no puedo abrazar a mi propio hijo? Nos vimos la semana pasada, y murmuró Ash tímidamente, intentando zafarse con cuidado al darse cuenta de que un cámara los estaba enfocando. Y esa semana es demasiado. Esta vez no te vas a librar de mis mimos, jovencito. Exclamó Delia, apretándolo aún más fuerte. La frustración de Ash no provenía del abrazo ni de salir en televisión. Tampoco le importaba. El verdadero problema era que sabía que alguien lo estaba observando. Alguien peligroso. ¿Qué podía hacer? ¿Exigirle a su madre que se fuera? ¿Arrebatársela? ¿Advertirle sobre la inminente amenaza de un Pokémon legendario falso? Él solo era su hijo. Sin un motivo, no podía justificar llevársela a la fuerza. ¿Y cómo iba a explicarle que sabía lo que iba a pasar? Lo único que podía hacer era esperar que su plan B funcionara. Mientras tanto, dentro de la mansión, Molly y Entei estaban sentados juntos en una cama de cristal. Molly se acurrucaba contra su cálido pelaje mientras veían el mismo noticiero en la televisión. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Delia apareció en la pantalla. Oyó a Delia decir que estaba allí por Molly. Su manita apretaba una foto familiar que siempre llevaba consigo. En la foto, Delia estaba de pie, separada de su papá, junto a un niño que Molly apenas recordaba. Pero nada de eso importaba. Esta era su verdadera mamá, estaba segura. Después de todo, su mamá había venido a buscarla. Spencer nunca le había contado a Molly la verdad sobre lo que le había pasado a su madre. Molly se giró hacia Entei, con los ojos brillantes de emoción. Papá, mira. Mamá ha vuelto. Quiero a mi mamá. Si ese es tu deseo, dijo Entei solemnemente. Alzándose en toda su altura, le echó una última mirada antes de que los cristales se abrieran y saltara fuera. Cualquier deseo de Molly, él lo cumpliría, sin importar el precio. Tras la insistencia de Ash, Delia finalmente accedió a salir del encuadre. Encontraron un lugar tranquilo para sentarse mientras el profesor Oak acompañaba a Schuyler a hablar sobre la creciente crisis. Los equipos de filmación continuaron grabando el imponente castillo de cristal. Delia explicó cómo conocía al profesor Ale y la historia que compartían. Crecimos juntos, dijo. Me ayudaba con las tareas cuando yo estaba ocupada modelando para mi trabajo de medio tiempo. Siempre fue muy servicial, nunca pidiendo nada a cambio. Mientras Delia rememoraba el pasado, Brock, Misty, Lisa y Ash compartieron el mismo pensamiento. Sí, él estaba enamorado de ella. Ash se cubrió el rostro con las manos. No necesitaba oír hablar de la vida amorosa de su madre. Delia continuó, sonriendo con nostalgia. Se fue durante casi 10 años. Es una pena. Me hubiera encantado invitarlo a mi boda, pero no pude encontrarlo. Fue por esa época cuando apareció Ash. Suspiró. Visitó Pueblo Paleta un par de veces después, llevando a su hija, Molly. Pero últimamente no he hablado mucho con él. Algo le pasó a su esposa y después de eso, se distanció. Misty se inclinó hacia adelante, curiosa. ¿En serio? ¿Qué pasó? La sonrisa de Delia se desvaneció. No lo sé. Nunca lo dijo. Solo sé que no quería hablar de ello. El grupo guardó silencio y la mirada de Delia se dirigió a la torre de cristal. Una profunda preocupación la invadió. Esa es la casa de Spencer. Estoy muy preocupada, y Brock entrecerró los ojos mientras estudiaba la torre. Si esos cristales provienen de allí, eso significa que probablemente tanto él como Molly estén dentro.
¡Qué horror y espero que estén bien!, susurró Yellow, abrazando a Chuchu con más fuerza. Mientras los demás seguían hablando, Ash mantenía la vista fija en la torre. Podía sentir un aura que se acercaba rápidamente. Era inminente, pero se había preparado para ello. Un rato antes, había liberado a uno de sus Pokémon como plan B. Mientras tanto, Pikachu estaba sentado plácidamente en el regazo de Delia. Sus orejas se movieron repentinamente y su cuerpo se tensó mientras chispas danzaban por sus mejillas. ¿Pikachu?, preguntó Delia, preocupada, cuando él saltó de su regazo al suelo. ¿Pikachu, qué te pasa?, preguntó Yellow. Notó su tensión de inmediato. Aunque el aura de Ash siempre ocultaba sus pensamientos, las emociones de Pikachu eran evidentes. Los demás se volvieron para mirar. Pica y gruñó Pikachu, con la mirada fija en los cristales. Ash estaba a su lado, mirando al frente. «¿Tú también lo ves, amigo?», murmuró Ash, entrecerrando los ojos mientras seguía con la mirada el movimiento que se acercaba desde el paisaje cristalino. «¿Ves lo que se avecina? ¿Qué está pasando?», preguntó Misty, poniéndose de pie junto a Brock. Desde el interior de las formaciones cristalinas, una figura colosal se movía con poderosos saltos. Cada paso dejaba flores cristalizadas a su paso. Finalmente, la criatura apareció de un salto. Entei. Brock fue el primero en hablar. Todavía recordaba cuando luchó contra uno con Falkner, y se preguntó si sería el mismo que volvía a perseguirlo. Su mano, instintivamente, fue a sus Pokéballs. La imponente bestia naranja ignoró a todos excepto a Delia. Su voz profunda e imponente rompió el silencio. «Eres tú. Ven conmigo por voluntad propia. Será mejor para todos». Delia parpadeó, paralizada por la sorpresa. ¿Un Entei que hablaba? Antes de que pudiera responder, Ash dio un paso al frente, interponiéndose entre Entei y su madre. Pikachu gruñó suavemente, saltando chispas. Los ojos rojos de Ash se encontraron con los de Entei. Su voz era tranquila, mientras lentamente comenzaban a volverse azules. «Sobre mi cadáver». Entei frunció el ceño mientras golpeaba el suelo con el pie y rugía. «No se interpongan en mi camino». La onda expansiva envió fuertes ráfagas de aire por todas partes, obligando a todos a agarrarse a algo para no caerse, pero Ash y Pikachu no se movieron. «No te lo permitiré. Puedes irte, o te piso la cara», dijo Ash, mirando con furia a Entei, aunque sabía que era una mirada fingida. «Insolente. No te interpondrás en el camino de lo que Molly quiere», gruñó Entei mientras sus ojos comenzaban a brillar de color púrpura, preparándose para hipnotizar a Delia. Ash pareció impasible mientras sus ojos brillaban de color azul, activando su aura. «Pikachu, encárgate de eso, rayo». Pikachu saltó por los aires, se dio una palmada en las mejillas y lanzó un rayo de electricidad contra Entei. Entei no se lo tomó en serio. Intentó usar su habilidad psíquica para disipar el ataque antes de hipnotizar a Delia y marcharse. Ese era su plan, al menos. Pero al acercarse el rayo, Entei sintió de repente algo que lo sujetaba. Su habilidad psíquica flaqueó momentáneamente. Era Ash, que ya estaba usando su aura. Aún así, Entei permaneció imperturbable. En su mente, la fe de Molly en que no podía fallar lo hacía posible. Un pequeño rayo no debería hacerle daño. Falso o no, Entei seguía siendo un legendario, pero Pikachu era la contraperfecta para todos los legendarios. Al impactar el rayo, Entei quedó envuelto en una descarga eléctrica que le causó dolor. «¡Ga! ¿Qué es esto?», rugió Entei cuando la electricidad lo empujó hacia atrás. Sacudió la cabeza, sintiendo cómo la corriente eléctrica lo debilitaba ligeramente. «Arde, ¿verdad? ¿Quieres más? Pues atrágate». «Pikachu, doble voltaje», ordenó Ash chasqueando los dedos. Pikachu, que seguía descargando electricidad, se golpeó las mejillas y liberó una descarga aún mayor. Entei rugió de dolor. A pesar de haber sido creado hacía apenas unas horas, esta era la primera vez que experimentaba dolor verdadero. Todos los presentes observaban atónitos. Entei, que había llegado con tanta confianza, ahora se veía superado por el implacable ataque de Pikachu. Finalmente, Pikachu se detuvo, aunque no estaba exhausto. Se mantuvo listo para atacar de nuevo a la orden de Ash. El humo emanaba del cuerpo de Entei mientras fulminaba con la mirada a Ash y Pikachu. «GRR, no os interpongáis en mi camino», gruñó Entei, lanzándose hacia adelante con sus dientes encendidos en un colmillo de fuego.
Mientras Entei cargaba, un chorro de agua pasó rozando a Ash y le dio en la cara. Ash se giró y vio a Misty con Starmie y a Yellow con Omni, ambas usando hidrobomba para empapar al legendario de fuego. Al mismo tiempo, Brock envió a Golem, quien lanzó una andanada de ataques Rock Blast contra Entei. Entei absorbió todos los golpes y los ignoró, continuando su carga. Pero Ash estaba preparado. Pikachu, cola de hierro ahora. Pikachu saltó por los aires, dio una voltereta y le estampó su brillante cola plateada en la cabeza a Entei. Entei resistió, empujando con fuerza bruta. Mientras el combate continuaba, Ash se tocó la oreja como si hablara por radio. En realidad, estaba usando su aura para conectarse con un Pokémon que había enviado antes. Su orden era simple. Suelten la bomba nuclear táctica. En el cielo Noctowl volaba muy alto, sujetando con fuerza una Pokéball entre sus garras. Un rato antes, Ash le había ordenado que volara con la Pokéball y esperara su orden. Ahora, la había escuchado. Con un lanzamiento decisivo, Noctowl dejó caer la Pokéball, cuya trayectoria apuntaba directamente a Entei, que se encontraba debajo. Ash miró con urgencia a sus amigos. Chicos, guarden sus Pokémon y prepárense. Espera, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Preguntó Yellow, aferrándose con fuerza a Omni. No tenemos tiempo. Ya verás, hazlo. Devuelve tus Pokémon ahora mismo. Gritó Ash con expresión sumamente seria. Delia, alarmada pero confiando en su hijo, reconoció su tono. Si Ash actuaba así, iba en serio. Agarró a Misty y a Yellow, tirando de ellas con insistencia. Vamos. Misty, Yellow y Brock intercambiaron miradas de incertidumbre, pero asintieron. Recogieron a sus Pokémon y se escondieron detrás de la mesa. Mientras tanto, Pikachu seguía luchando ferozmente con Entei. Ash mantuvo la vista fija en el cielo, observando, esperando, entonces, justo cuando un destello rojo apareció en las nubes, silbó con fuerza. Pikachu, ahora. Pikachu lo entendió al instante. Mientras su brillante cola de hierro chocaba contra la cabeza de Entei, invocó una bola eléctrica que detonó a quemarropa. La explosión lanzó a Pikachu hacia atrás en el aire, aterrizando perfectamente sobre el hombro de Ash. Sin perder un segundo, Ash extendió el brazo. Pikachu corrió a toda velocidad hasta su mano. Electroweb. Pikachu cargó una esfera de electricidad en su cola, giró sobre sí mismo y la lanzó. El ataque se expandió en una red que atrapó a Entei y lo electrocutó violentamente. Lo más importante es que la red lo mantuvo inmovilizado. Ash agarró a Pikachu protectoramente, acunándolo en su brazo mientras se preparaba. Sobre ellos, la Pokéball que caía se hizo visible para todos. Se abrió. De la Pokéball emergió Snorlax, que ya estaba preparado. La orden que Ash le había dado resonó en la mente del gran Pokémon. El brazo de Snorlax se retrajo mientras se cargaba con una energía naranja brillante. Un aura púrpura surgió alrededor de su enorme puño. Con un rugido de poder y la promesa de una deliciosa recompensa más adelante, Snorlax desató un devastador giga impacto, impactando con una fuerza titánica. La fuerza del puñetazo de Snorlax generó una onda expansiva que se propagó por el aire, deformándolo visiblemente alrededor de Entei. Inmovilizado por la telaraña eléctrica de Pikachu, Entei no pudo hacer nada más que soportar el impacto total. El golpe fue como una explosión, con Snorlax estrellando su puño contra el suelo como un martillo de destrucción. Fue física básica. Transferencia de momento. Snorlax había alcanzado la velocidad terminal durante su descenso, y su tremendo puñetazo concentró todo ese momento en un único punto de impacto. Masa por velocidad. El resultado fue una fuerza catastrófica, suficiente para resquebrajar el suelo bajo sus pies. Los espectadores quedaron atónitos. Los operadores de cámara luchaban por mantener sus equipos estables, mientras que otros se aferraban a mesas o edificios mientras la enorme presión del aire se propagaba hacia afuera, sacudiendo todo a su alrededor. Cuando el ataque finalmente terminó, Snorlax se desplomó hacia adelante, rodando hasta el centro del cráter recién formado. Siguió un pesado silencio, interrumpido solo por el inconfundible sonido de unos ronquidos. Y Entei no estaba por ninguna parte. Ash exhaló lentamente, soltando a Pikachu, que volvió a subirse a su hombro. La gente empezó a asomarse con cautela. Al acercarse al cráter, Ash permaneció inmóvil, calculando. Ni siquiera un Entei de verdad habría salido ileso de ese ataque. Una creación de cristal, debería haber sido más vulnerable.
Delia fue la primera en llegar hasta Ash, con preocupación reflejada en su rostro. Ash, ¿qué fue eso? Ash abrió la boca, recuperando el aliento. Bueno, verás, fue y antes de que pudiera terminar, Snorlax salió volando del cráter, retrocediendo a toda velocidad y golpeando a Ash con toda su fuerza. Ash quedó aplastado bajo el enorme peso del Pokémon dormido. ¿Qué demonios? Jadeó, forcejeando. Ash. Brock se abalanzó sobre Snorlax, apretándolo con todas sus fuerzas. ¿Qué acaba de pasar? Exclamó Misty, jadeando y empujando. Yellow flotaba cerca, ofreciéndole apoyo moral. Desde el interior del cráter, resonaron pesados pasos. Entonces, surgiendo de las profundidades, Entei reapareció. Su rostro estaba medio destrozado, dejando al descubierto cristales irregulares bajo la superficie fracturada. Grietas recorrían su cuerpo, exponiendo su núcleo artificial. Estaba hecho del mismo material que el propio castillo de cristal. Para horror de todos, el cristal roto comenzó a regenerarse ante sus ojos. Los fragmentos se reagruparon, las grietas se sellaron y, pronto, Entei se irguió como si nada hubiera pasado. Inútiles, gruñó Entei, con la voz tan fría e imperiosa de siempre. Todo es en vano. Ahora, les ofrezco una última oportunidad. Entreguen a su madre y les perdonaré la vida. Ash apretó los dientes. Con una oleada de aura recorriendo sus piernas, hizo fuerza contra el enorme Snorlax, levantándolo lo suficiente para alcanzar su Pokéball. Con un clic seco, Snorlax regresó a su Pokéball. Cayó de rodillas un instante, recuperando el aliento, y luego se puso de pie con una mirada de puro desafío. El dolor le recorría el cuerpo, pero su resolución permanecía inquebrantable. Nunca. Un silencio sepulcral se apoderó del aire mientras sus palabras resonaban con tono definitivo. Nadie podía cuestionar la determinación de Ash. Entei había venido a buscar a Delia, su madre. ¿Qué hijo no lucharía con uñas y dientes para proteger a un padre? Sus acciones estaban completamente justificadas. Pero Delia lo veía de otra manera. Sintió un dolor punzante en el corazón al ver a su hijo de pie, magullado y maltrecho, negándose a rendirse. Ninguna madre podría soportar ver sufrir a su hijo, como ningún hijo podría soportar perder a un padre. Ash extendió la mano hacia otra Pokéball en su cinturón, su aura aún palpitando, pero una mano suave le sujetó la muñeca. Era Delia. Ella le sujetó la mano con firmeza, con una expresión serena pero llena de comprensión. Entei se había referido a ella como su madre. Dado que Ash era obviamente su hijo, solo quedaba una persona: Molly. Cuando Ash miró hacia atrás y vio a Delia sosteniendo su cabeza, dejó de usar su aura y sus ojos dejaron de brillar en azul. Por primera vez, alguien vio los ojos de Ash, que eran rojos en lugar de su habitual color marrón. Delia pareció sorprendida, pero esbozó una sonrisa como si le resultara familiar mientras acariciaba suavemente la mejilla de Ash. Ash dijo en voz baja, con ternura: Entei está aquí para mí, ¿verdad? Ash vaciló, luego asintió con reticencia. Entonces, por favor, susurró, deja de pelear. No me va a hacer daño, ¿verdad? El silencio de Ash fue muy elocuente. Apretó los dientes pero no respondió, aunque el silencio es su propia respuesta. Delia acarició su mejilla por última vez antes de dar un paso adelante, sin apartar la mirada mientras caminaba hacia Entei. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Se detuvo a pocos pasos de la imponente bestia y lo miró directamente a los ojos. ¿Te envió Molly? Sí, gruñó Entei. Eres su madre. Ella te desea. Una oleada de conmoción recorrió a los espectadores allí reunidos. Los ojos de Delia se suavizaron con comprensión. ¿Y, Spencer? ¿Está él también con ella? Soy Spencer Ale, respondió Entei sin titubear. Su tono era natural, como si se tratara de la verdad más simple del mundo. Soy su padre porque eso es lo que ella desea. Si ella desea que sea Spencer Ale, entonces soy Spencer Ale. La mirada de Delia se oscureció ligeramente. Ya veo, en ese preciso instante, las puertas del centro Pokémon se abrieron de golpe y el profesor Oak y Schuyler salieron corriendo. El temblor provocado por el impacto de Snorlax los había atraído hasta allí, y se quedaron paralizados por el susto al ver a Delia de pie frente a Entei. Delia. Gritó Oak, sacando una Pokéball de su cinturón. Aléjate de ella, Entei. Retiró el brazo, listo para lanzar a Alakazam. Profesor, no. La tajante orden de Delia resonó en el aire, deteniéndolo en pleno lanzamiento.
Oak parpadeó, confundido. Observó cómo Delia se giraba. Sus ojos eran tranquilos pero resueltos. Me voy, dijo sencillamente, con voz firme. Tengo que ir a asegurarme de que Molly esté a salvo. ¿Qué? Los ojos de Oak se abrieron desmesuradamente, incrédulos. Delia, no puedes estar hablando en serio. Es demasiado peligroso. Y, como personas razonables con más de 3 neuronas, todos los demás estuvieron de acuerdo y le dijeron a Delia que debía ir con Entei. Pero Delia negó con la cabeza. Esta es mi decisión. Lo hago por Molly. Se volvió hacia Ash con una sonrisa suave pero firme. Y Ash, sé que vendrás a buscarme. No nos hagas esperar mucho, ¿de acuerdo? A Ash se le oprimió el pecho. Apretó los puños, pero permaneció en silencio mientras Delia le dedicaba una última mirada llena de amor. Entei, que hasta entonces había permanecido en silencio, se giró al ver acercarse a Delia. Sin mediar palabra, se arrodilló ligeramente, sujetándola con suavidad por la camisa antes de lanzarla sobre su espalda. Con un movimiento fluido, se alejó de un salto, impulsándose con sus poderosas piernas hacia el castillo de cristal. La tierra temblaba bajo cada paso mientras él desaparecía en la distancia. Ash lo vio marcharse, inmóvil. El polvo se adhería a su ropa y la tensión seguía palpable en el aire. Permaneció en silencio, con el viento azotándole el pelo y el peso del momento sobre sus hombros. Luego, con una calma inquietante, se sacudió el polvo de los pantalones y comenzó a caminar hacia adelante. Pikachu, vámonos, murmuró con voz baja, tranquila y tremendamente seria. Pikachu asintió y saltó al hombro de Ash, con los ojos entrecerrados y las mejillas sonrojadas. Delia también era como de la familia. Y ver a Ash sin su sonrisa habitual, incluso después de todo lo que habían vivido juntos, era inquietante. El Ash que sonreía a pesar de las heridas y las adversidades se había quedado en silencio. Incluso cuando lo apuñalaron en el hombro, sonreía. Ash, espera. Gritó Oak, corriendo tras él. Lo agarró del hombro con firmeza. No puedes ir. Es demasiado peligroso. Ash permaneció en silencio mientras Oak estrechaba su agarre. Hijo mío, sé que estás molesto, pero piensa en esto. Lo diste todo y no fue suficiente. No puedes ganar así. Ash giró la cabeza lo suficiente para que Oak viera sus ojos, de un rojo intenso y ardientes de emoción. Entonces, ¿por qué no vas? Las duras palabras impactaron a Oak como una bofetada. Su agarre flaqueó y la culpa se reflejó fugazmente en su rostro. Suspiró profundamente. Eso es complicado, murmuró. Tengo que quedarme aquí para impedir que los cristales se extiendan. Ash frunció el ceño. Su voz, tranquila pero firme, dijo: Profesor, en todos los años que nos conocemos, jamás le he desobedecido. Pero ahora le pido que no sea la primera vez. Porque ahora mismo estoy furioso. Hizo hincapié en la palabra y un escalofrío recorrió a Brock y Misty mientras intercambiaban miradas inquietas. Este era el momento en que una vez se habían preguntado cómo sería Ash cuando realmente perdía los estribos. Ahora desearían no haber preguntado. Oak suspiró derrotado. El peso de las palabras de Ash era innegable. Ninguna fuerza podía impedir que un niño luchara por su madre. Sabía que si decía que no, Ash iría de todos modos, con o sin su permiso o apoyo. De acuerdo, y soltó a regañadientes el hombro de Ash. Pero toma esto. El profesor Oak desenganchó una Pokéball de su cinturón y se la entregó a Ash. Dáselo a tu madre cuando la encuentres, dijo Oak con gravedad. Y hagas lo que hagas, no lo abras. Ash tomó la pelota sin decir palabra y la añadió a su cinturón. Bien, murmuró, pasando junto a Oak sin siquiera mirarlo, con la vista fija en el sendero cristalino que tenía delante. Misty y Brock intercambiaron miradas preocupadas, como si debatieran en silencio si seguirla. Pero antes de que pudieran reaccionar, Yellow salió corriendo hacia adelante, con una determinación evidente. Vamos contigo, exclamó, poniéndose a caminar junto a Ash. Misty y Brock parpadearon sorprendidos, pero la mirada esperanzada de Yellow hacia ellos les impidió decir que no. Sí, yo también voy, dijo Misty rápidamente. No me vas a dejar atrás, añadió Brock, dando un paso al frente. Ash los miró de reojo, con expresión aún sombría, pero un atisbo de gratitud suavizó su tono. Gracias, y bien, ¿algún plan? Preguntó Misty con voz vacilante. Ash siguió caminando, con la mirada fija al frente. Tengo uno. Es solo para mí. Su voz era tranquila pero distante mientras su aura se expandía, enviando un mensaje a alguien.
Antes de que pudiera dar otro paso, una voz le gritó a sus espaldas. Espera. Toma esto. Ash se giró justo a tiempo para atrapar algo pequeño y metálico. Abrió la mano y encontró un Pokégear. Al levantar la vista, vio a Lisa a unos metros de distancia, con una sonrisa confiada en el rostro. Si estás haciendo algo tan estúpido, dijo, con la mirada llena de cariño y exasperación, al menos mantente en contacto. Puedes usarlo para contactar con el centro Pokémon. Ash asintió levemente mientras se colocaba el dispositivo en la muñeca. Gracias. Lo devolveré. Sin nada más que decir, Ash y sus amigos emprendieron su viaje, caminando hacia la ominosa fortaleza de cristal. Oak los observaba desde la cima de la colina, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Suspiró y luego se desenganchó otra Pokéball del cinturón. Vamos, viejo amigo. Tenemos trabajo que hacer. Con un destello de luz, apareció Alakazam y asintió. El Pokémon psíquico juntó sus cucharas, que brillaban con poder. Los cristales que rodeaban el borde de la colina centelleaban mientras Alakazam concentraba su energía, frenando la propagación y despejando un estrecho paso, creando un pequeño sendero que se extendía hacia el castillo. La batalla no había terminado, ni mucho menos. El mensaje que Ash envió a través de Aura fluyó por el aire y viajó hasta el valle Charicífico, donde Charizard estaba entrenando con el rey Charizard. Charizard respiraba con dificultad mientras el rey le dedicaba una sonrisa burlona. Charizard. Mejor, pero aún no es suficiente. Aunque es interesante que hayas logrado aprender esa técnica. Charizard se secó el sudor de la frente. Charizard, sí, bueno, ya sabes que si pudiera transformarme, podría vencerte. El rey se rió. Char. Sé que podrías, pero el hecho de que necesites una transformación para vencerme solo demuestra mi punto. ¿Acaso no quieres ser lo suficientemente fuerte como para derrotarme con tu propio poder? Charla voló hacia arriba, sosteniendo dos grandes cuencos de agua, y les entregó uno a cada uno. Char. Oh, ustedes dos, paren. Casi destruyen el valle la última vez que hicieron esa tontería. ¿No pueden tomarse un descanso por un día? El rey soltó una risita mientras tomaba el cuenco. Charizard tildeó, lo siento. No me di cuenta de que estabas molesta porque estaba golpeando a tu novio. Char. No estamos saliendo, grandullón. Espetó Charla, con expresión molesta, mientras Charizard tomaba su tazón y comenzaba a beber también. Charizard, bueno, lo siento. Supuse que, como mantenías alejadas a las demás chicas, era porque ya lo habías reclamado. Pero puedo ir a decirles que está disponible. Seguro que les encantaría. El rey señaló detrás de Charizard, donde un grupo de Charizard hembras lo observaba con admiración. Mientras Charla seguía discutiendo con el rey, quien continuaba burlándose de ella, quizás te preguntes por qué podía hacerlo con tanta naturalidad, sin ningún temor, mientras que todos los demás Charizard temblaban en su presencia. La respuesta es sencilla. Charla es su hija, la princesa. Charizard, mientras tanto, bebía agua y observaba la escena con diversión. Soltó una risita y dio otro sorbo cuando, de repente, un mensaje le llegó a la mente. Era la voz de Ash. Te necesito aquí. Charizard no dudó. Apretó con más fuerza el cuenco de piedra que tenía en las manos, sobresaltando a todos. Lo miraron confundidos mientras su expresión se volvía seria y sus ojos rojos brillaban con determinación. Charizard. Tengo que irme. Mientras batía sus alas y se elevaba por los aires, el rey le bloqueó el paso. Charizard. ¿A dónde crees que vas? Aún eres demasiado débil. Charizard fulminó al rey con la mirada con una intensidad que el anciano no le había visto desde su primer combate. Chari, voy a ir, y no vas a detenerme dijo con tono amenazador. El rey sonrió con suficiencia, disfrutando claramente del desafío. Char. Entonces muéstrame. Charizard apretó los puños mientras llamas azules surgían a su alrededor, formando figuras afiladas como cuchillas. Con un rugido, se lanzó contra el rey. Entei volvió corriendo a la habitación y, al llegar, vio a Molly barriendo con una escobita. Yoiso, murmuró. Al ver a Entei y Delia, soltó la escoba, corrió hacia ellos y saltó a los brazos de Delia. Mamá. Soy yo, Molly, tu hija. Sabía que volverías. Delia sintió un nudo en la garganta. Había querido volver a ver a Molly, pero no así. Era evidente que Molly no estaba en sus cabales, pero Delia no podía obligarse a destrozar sus sueños.
En lugar de eso, le puso suavemente la mano en la cabeza y empezó a acariciarla con delicadeza. Sí, estoy aquí. No te preocupes, Molly. Te protegeré pase lo que pase, dijo Delia con una cálida sonrisa. Mientras estaban sentados en la cama, Delia acunó a Molly, apoyando la cabeza de la pequeña en su regazo. Molly se durmió enseguida, luciendo tranquila y contenta por primera vez en mucho tiempo. Entei permanecía en silencio en un rincón, esperando pacientemente a que Molly le dijera qué hacer. Delia miró al niño en su regazo, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. No podía dejar de pensar en Ash. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. No era propio de él. Solo esperaba que estuviera a salvo. Su atención volvió a centrarse en Molly. La pobre niña estaba traumatizada, con la mente nublada por la confusión y el dolor. En la mesilla, Delia vio una foto. Era de la madre biológica de Molly. Sin embargo, en su estado actual, Molly ni siquiera parecía recordarla. Delia hablaba en serio. Protegería a Molly y encontraría la forma de sacarla de allí. Pero en el fondo, le preocupaba el daño que esto estaba causando a la frágil mente de Molly. Pasar a lo que pasara, Delia esperaba que no la lastimara aún más. Ash caminó por el sendero cristalino junto a Misty, Brock y Joe. Se toparon con un arroyo que, a diferencia de todo lo demás, no se había cristalizado. Misty, la experta en agua del grupo, alzó la vista y confirmó sus sospechas. Al menos el agua no se ha vuelto cristalina. Si seguimos este arroyo, deberíamos poder llegar a la mansión. Sin embargo, Ash no esperó. Tomó una Pokéball y la lanzó al aire. No es suficiente. Lapras, encárgate, dijo secamente. Lapras salió de la Pokéball, asintió y lanzó un rayo hielo, congelando el agua e incluso la cascada. Una vez terminada la tarea, Ash le dio una breve palmadita a Lapras antes de devolverla a su Pokéball. Sin decir palabra, comenzó a cruzar el arroyo helado. Misty, Brock y Joe intercambiaron miradas de inquietud. No pudieron evitar notar lo diferente que parecía Ash. Normalmente, habría soltado una broma como lo ven. Fácil, o los problemas modernos necesitan soluciones modernas. Pero ahora caminaba en silencio, con el rostro adusto y decididamente serio. Ni siquiera podían culparlo ni preguntarle qué le pasaba, pues era obvio. Su madre había sido secuestrada, estaba furioso y había dejado de sonreír. Así que solo les quedó seguirlo a toda prisa, intentando no quedarse atrás, ya que Ash no mostraba ningún interés en esperarlos. Era completamente distinto al Ash que conocían. Mientras se apresuraban a seguirle el paso, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Los cristales empezaron a dispersarse y, de repente, un cristal afilado y puntiagudo se dirigió hacia Ash a una velocidad increíble. Antes de que nadie pudiera advertirle, Ash extendió la mano, atrapó el cristal con la suya desnuda y lo aplastó sin detenerse. Luego, siguió caminando. Al llegar a la cascada helada, antes de que nadie pudiera sugerir nada, Ash tomó una Pokéball y la lanzó describiendo un gran arco. Aterrizó en lo alto de la cascada y se abrió, revelando a Venusaur. Ash emitió un silbido agudo, y Venusaur extendió una gruesa liana hacia el grupo. Ash la agarró y luego miró a los demás. ¿Vienes o no?, preguntó con tono firme. Sí, claro, exclamaron al unísono, corriendo a agarrarse a la liana. Venusaur comenzó a izarlos, uno a uno, con facilidad. De vuelta en la mansión, Molly estaba sentada en el regazo de Delia, viendo la televisión. Los canales seguían transmitiendo la situación exterior, incluyendo al reportero que cubría la cristalización que se extendía por la zona. Mira, mamá. Están enseñando nuestra casa en la tele. ¡Qué bonita!, dijo Molly contenta, todavía acurrucada en el regazo de Delia. Sí, es muy bonito, respondió Delia, sujetando protectoramente a Molly por la cintura. Entonces, al hacer zoom la cámara, vieron a Ash y sus amigos siendo izados por la cascada helada gracias a la liana de Venusaur. El grupo continuó entonces su decidido avance. Molly ladeó la cabeza y miró a Delia. No lo entiendo, mamá. ¿Por qué ese chico intenta entrar en nuestra casa? Entei, que había permanecido sentado en silencio, finalmente abrió los ojos y gruñó a la pantalla. Es ese chico otra vez. Voy a ocuparme de él, Molly. Me aseguraré de que no vuelva a molestarnos, dijo, con un destello de ira en la voz al recordar el encuentro anterior. Delia se puso un poco nerviosa, y sus ojos recorrieron la habitación hasta que se detuvieron en un marco de fotos. Lo agarró y se lo mostró a Molly, señalando al joven Ash en la foto.
No, ¿ves? Ese es Ash, tu hermano. Mira, está justo aquí en este foto. ¿Hermano? Repitió Molly, ladeando la cabeza como si la palabra le sonara desconocida. ¿Tengo un hermano? Sí, ¿no te acuerdas? Ash te llevaba a cuestas, dijo Delia con voz suave y nostálgica. Esperaba que al menos algunos de esos recuerdos volvieran a Molly. Los ojos vidriosos de Molly se iluminaron al reconocerlo. ¡Guau! Ahora lo recuerdo. Siempre quise un hermano. Recuerdo que me cargaba y me daba dulces deliciosos. Delia asintió con alivio. Así es. Y esas personas que están con él son sus amigos. Seguro que también les encantaría jugar contigo. Molly aplaudió emocionada. ¿Jugar? ¿Quieren jugar conmigo? ¡Qué divertido! ¿A qué les gusta jugar, mamá? Bueno, comenzó Delia, tratando de pensar rápido. Ash es un entrenador Pokémon. Levantó un dedo como para enfatizar un punto importante. ¡Guau, Pokémon! Sé mucho sobre Pokémon, papá me enseñó muchísimos. Dijo Molly radiante. Luego, su expresión cambió a un puchero pensativo. Pero no tengo ningún Pokémon. Soy muy pequeña, ¿cómo puedo jugar con Mionii-chan? Entei se acercó y bajó la cabeza. Si eso es lo que deseas, entonces simplemente cree que puedes, dijo con voz profunda y tranquilizadora. Él presionó suavemente su nariz contra la frente de Molly. Sus párpados se cerraron y se quedó dormida en el regazo de Delia. Para sorpresa de Delia, apareció otra versión de Molly, esta vez sentada sobre el lomo de Entei. Delia, instintivamente, apretó con más fuerza su agarre protector sobre Molly, que dormía plácidamente, mientras su corazón se aceleraba al observar cómo se desarrollaba la surrealista escena. La versión de Molly que iba sobre la espalda de Entei aplaudió con expresión divertida. Sí, papá, te creo. Exclamó. Mientras hablaba, su cuerpo comenzó a transformarse, creciendo en estatura y madurez hasta aparecer como una versión de sí misma de 16 años. Entei emitió un gruñido bajo de aprobación, luego saltó al suelo, desapareciendo en el piso cristalino con la Molly mayor sobre su espalda. Ash y sus amigos llegaron a la base de la torre, donde debería haber habido una puerta, pero estaba completamente cubierta de cristal. Al acercarse, el Pokégear de Ash empezó a sonar de repente. Él contestó rápidamente. Hola. ¿Esto está encendido? La voz del profesor Oak resonó con un crujido. Yellow se inclinó hacia el Pokégear y respondió. Sí, podemos oírle, profesor. Ah, bien, dijo Oak. Bueno, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que probablemente hemos descubierto el origen de los cristales. Schuyler me informó que vio a uno aún. ¿Desconocidos? Repitió Brock, sorprendido. Creo que leí sobre ellos en un libro de cuentos para mis hermanos una vez, pero nunca pensé que fueran reales. La voz de Schuyler se escuchó a continuación. Oh, son muy reales. El profesor Ale y yo pasamos años investigándolos, y recientemente descubrimos su ubicación. Sus poderes, como dicen las historias, son misteriosos, pero tenemos algunas teorías. Sí, continuó Oak. Dado que son Pokémon psíquicos, creemos que tienen la capacidad de leer la mente de las personas. No solo eso, sino que también podrían tener el poder de alterar la realidad. Creemos que todo esto, los cristales, la torre, fue creado por la imaginación de Molly. ¿Qué? Exclamó Misty. ¿Estás segura? ¿Por qué una niña pequeña querría todo esto? ¿Y qué tienen que ver Entei y la madre de Ash con todo esto? Eso es algo de lo que no estamos seguros, admitió Oak. Los deseos y la imaginación son cosas complejas. Hay innumerables razones por las que esto podría haber sucedido, pero no tenemos tiempo para profundizar en eso ahora mismo. Tiene razón, profesor, dijo Ash con voz tranquila pero firme. Pero vayamos al grano. ¿Por qué nos cuenta esto precisamente? Todos se sorprendieron un poco por la franqueza de Ash, pero nadie dijo nada mientras Oak se aclaraba la garganta. Sí, exacto. La razón es esta. Si quieres acabar con todo esto, tienes que derrotar a los Unown. Esa es la clave para ganar. Captúralos, véncelos, expúlsalos, me da igual cómo, pero hay que eliminarlos. Entendido, dijo Ash secamente mientras colgaba el Pokégear y dirigía su atención a la puerta cubierta de cristales. Entonces, ¿cómo deberíamos entrar? Preguntó Misty. ¿Deberíamos buscar otra entrada? Brock asintió, examinando la estructura. Sí, si subimos por este lado, hay una ventana a la izquierda que podríamos usar. No es suficiente, dijo Ash con tono definitivo.
Se crujió los nudillos y un brillo azul comenzó a formarse alrededor de sus puños mientras su aura se hacía visible. Voy a arrancar esta puerta de sus goznes. Ash dio un paso al frente, con los puños brillando con energía concentrada. Justo cuando iba a golpear, el cristal comenzó a retraerse por sí solo y la puerta se abrió silenciosamente. Ash apagó la energía de sus puños, entrecerrando los ojos hacia la entrada ahora abierta. Bueno, dijo en voz baja, parece que saben que estamos aquí. Bien. ¿Deberíamos preocuparnos por eso? Esto huele a pelea de jefe inminente, dijo Misty, mirando con cautela la puerta ahora abierta. ¿Por qué? Preguntó Ash, continuando su camino hacia adelante. No es que estemos intentando ser sigilosos. Misty gimió y se apresuró a alcanzarla mientras entraban en la torre y llegaban a una escalera de caracol. Ese no es el punto. Si saben que venimos, y si hay trampas o algún tipo de emboscada. Esto es demasiado sospechoso. No realmente, respondió Ash con indiferencia mientras subía las escaleras. Parece que estás siendo paranoico. Brock asintió en señal de aprobación. Sí, aunque es extraño que nos dejen entrar, no creo que debamos preocuparnos demasiado por las trampas. Probablemente saben que entraríamos de una forma u otra. ¿Cómo es posible que sea la única que tiene miedo por nosotros? Yellow, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Preguntó Misty, volviéndose hacia Yellow con un destello de esperanza. Yellow estaba demasiado distraída por los brillantes contornos cristalinos del castillo como para seguir la conversación. Sobresaltada por la pregunta de Misty, dio un pequeño salto. ¿Qué? Lo siento, ¿qué dijiste? Misty gimió, frotándose las sienes. Voy a morir aquí. Ustedes me van a matar. No seas dramática, dijo Ash secamente, sin el tono juguetón que solía tener. Parecía más un intento de callarla que de tranquilizarla. Está bien. Bufó Misty. Pero si hay una trampa, podré decir. Te lo dije. Es decir, no es como si fuéramos a subir allí y encontrarnos con Entei esperándonos o algo así. En cuanto llegaron al siguiente piso, a Misty se le atragantó la voz. En el centro de la habitación estaba Entei, majestuoso e imponente, con una mujer adulta subida a su espalda. Ash supo de inmediato que era Molly. Misty murmuró una maldición entre dientes. Molly agitó la mano juguetonamente, de una forma que casi no se correspondía con su cuerpo adulto. Parecía la mayor de todos, pero actuaba como la más joven, lo que resultaba confuso para quienes no la conocían. Saltó de Entei y corrió hacia Ash, lanzándose a abrazarlo. Molly saltó con gracia de Entei y corrió directamente hacia Ash. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Oni-chan. Estás aquí. Qué gusto verte. ¿Te acuerdas de mí? Soy yo, Molly. Dijo, rozando su mejilla contra la de él. Alcanzó a balbucear Ash. Esto no era uno de los desenlaces para los que se había preparado. Claro, Molly lo había llamado hermano cuando eran pequeños, pero sabía que esto era diferente. Ahora, ella creía de verdad que eran hermanos. Detrás de él, Misty, Brock y Yellow parecían igual de atónitos. Sabían que Ash era hijo único, y ahora esta mujer adulta que decía llamarse Molly lo llamaba Oni-chan. Necesitaron un momento para asimilarlo. Ash se aclaró la garganta con torpeza y le dio una palmadita en la cabeza a Molly. Hola, Molly. ¿Cuánto tiempo sin verte? Has crecido muchísimo. ¿Cómo estás? Molly se apartó con una brillante sonrisa, apoyándose en sus caricias en la cabeza. Estoy genial. Tengo a mamá y a papá, y ahora te tengo a ti. Podemos volver a ser una familia. Tomó la mano de Ash y sus ojos se iluminaron al ver a Pikachu posado en su hombro. Juguemos. Antes era muy pequeña, pero ahora que soy mayor, te reto a un combate Pokémon. Dijo con confianza, con una sonrisa radiante de emoción. ¿Quieres tener un combate Pokémon conmigo? Preguntó Ash. Molly asintió alegremente. Sí. No solo tú, también tus amigos. Quiero jugar con todos vosotros, muchísimo. Todos se miraron entre sí, y Ash levantó un dedo mientras buscaba en su mochila. Dadnos un segundo. Ash cogió una pigoleta cualquiera, de las que solía darle a Clefairy, y se la dio a Molly antes de que el grupo se reuniera en círculo. Molly cogió la pigoleta y se la metió felizmente en la boca, sin prestar atención a la conversación que mantenían a tan solo 1,5 metros de distancia. Al fin y al cabo, seguía siendo una niña. Entei se limitó a observar, inmóvil.
Si Molly no quería que atacara, no lo haría. Si Molly no quería que escuchara su plan, tampoco lo haría. Su única función era hacer feliz a Molly. En el grupo, comentaban entre ellos la situación y qué debían hacer. Tras algunas conversaciones en voz baja y unos cuantos gestos de aprobación, levantaron la vista y vieron a Molly esperándolos con alegría. Brock fue el primero en levantarse. Creo que deberíamos ser nosotros quienes luchemos contra ti primero. Después de todo, quieres guardar lo mejor para el final, ¿verdad? Misty asintió y se unió. Sí, y estoy segura de que quieres que tu batalla con tu hermano sea la mejor de todas, ¿verdad? Entonces, jugaremos contigo primero, si te parece bien, añadió Yellow. No admitían que Ash fuera el más fuerte entre ellos, aunque a veces lograban ganarle en sus combates cuando entrenaban juntos. Pero ahora mismo su objetivo era distraer a Molly de Ash para que pudiera seguir adelante, y lo estaban consiguiendo. Molly aplaudió. «Guau, sois geniales. Sois todos muy listos. Sí, juguemos. Entonces tendré la mejor batalla con Diony-chan». Todos asintieron y Ash se dirigió a las escaleras. «Y Molly, te estaré esperando con mamá, ¿de acuerdo? Pero no te apresures, diviértete todo lo que quieras», dijo con una sonrisa forzada mientras subía corriendo las escaleras. Brock y Misty tragaron saliva, pero pensaron que al menos podrían ganar tiempo. Si Ash lograba llegar a los Unknown, todo este mundo de pesadilla terminaría. Misty dio un paso al frente con confianza. «Bien, ¿a cuál de nosotras te enfrentarás primero? Tendrás que luchar contra nosotras una a la vez. Después de todo, solo hay una». Molly reflexionó un instante, llevándose un dedo a la barbilla. Tienes razón. ¿Con quién juego primero? Uf, qué difícil elegir. Ojalá pudiera jugar con los tres. Ah, espera. Molly sonrió y de repente comenzó a realizar lo que solo podría describirse como mitosis. Se dividió, y junto a la Molly de 16 años ahora estaban una Molly adulta de 18 años y una Molly de 10 años. Las tres Mollys rieron. «Ahora podemos luchar contra vosotras tres», dijeron al unísono. Brock miró de reojo a Misty, pero no dijo nada mientras seguía mirando al frente. Misty se dio una bofetada. «¿Por qué hablo y?» Misty señaló a Yellow. «Yellow, cuando salgamos de aquí, quiero que me des una bofetada». ¿Qué? No puedo pegarte. Eres mi amigo. Tartamudeó Amarillo. Misty puso las manos sobre los hombros de Yellow. «No, me lo merezco. Abrí la boca y pasó esto. Así que tienes que abofetearme. Prométeme que lo harás». ¿No puedes pedirle a Ash que lo haga?», preguntó Amarillo en voz baja. «¿Estás loca? Ash me va a dar una bofetada tan fuerte que me va a matar», dijo Misty, sacudiendo un poco a Yellow. «Pero confío en ti, así que prométemelo. Prométemelo». Vale, lo prometo», logró balbucear Amarillo. «Por favor, deja de sacudirme». «Gracias». «Ahora hagámoslo», dijo Misty mientras miraba a Molly, que las esperaba pacientemente. «¿Ya terminaste? Vale. A jugar», dijeron las tres Mollys al unísono. Misty, Brock y Yellow agarraron Pokéballs y se prepararon. Mientras tanto, Entei alzó la vista, sus ojos brillando de color azul mientras preparaba algo para Ash. Ash subía corriendo las escaleras. Aunque la batalla que libraban sus amigos no cambiaría nada, no tenía mucha fe en sus posibilidades. No es que fueran débiles, eran fuertes. De vez en cuando entrenaban, lo superaban. El problema era Molly. En este mundo, ella lo controlaba todo. Si no quería perder, no perdía. Podía ser tan fuerte como quisiera y seguir haciéndose más fuerte. Imagínate a esos niños del parque que, cuando jugabas con ellos, se daban poderes sobrehumanos. Por ejemplo, les apuntabas con tus ojos láser, y de repente tenían ropa interior a prueba de láser. Una tontería típica del parque, pero esta vez no es un juego. ¿Sus Pokémon tenían desventaja de tipo? No la tenían. El fuego siempre ha resistido el agua. ¿Sus Pokémon eran más débiles? No, simplemente se estaban conteniendo. La imaginación de un niño puede idear infinidad de maneras de asegurarse la victoria. La única en quien Ash confiaba era en Yellow. Sus poderes eran similares al poder onírico de Molly. Mientras Yellow quisiera hacerse más fuerte, lo lograría. El problema era que Yellow no podía controlarlo. Simplemente sucedía cuando sucedía. Ash negó con la cabeza, decidiendo no darle más vueltas. Se llevó la mano a la sien y envió un mensaje a Abra a través de su aura. «Abra, ¿estás ahí?
Aquí estoy, maestro de la secta. Respondió Abra. Ash se quedó realmente sorprendido. Era la primera vez que oía a Abra hablar así. No tenía ni idea de que fuera una chunibyo. ¿Por qué hablas así? ¿Cómo hablas, maestro? Simplemente hablo como siempre. Por cierto, me acerco a mi prueba de fuego. Es lo que cabe esperar de la belleza de Jade de nuestra secta. Ash se frotó los ojos y estaba a punto de enviar otro mensaje cuando sintió que algo se acercaba. Retrocedió justo a tiempo cuando una llamarada abrazó el lugar donde había estado. Al levantar la vista, vio a un Undoom, un Mantine y un Bellosoma acercándose, todos de cristal. Sabía que probablemente Entei estaba intentando ganar tiempo, apretó los dientes, pero se dio cuenta de que si esas trampas las había hecho Entei, y no Molly, significaba que podían ser vencidas. Ash sacó 3 Pokéballs de su cinturón y las lanzó al aire, liberando a Chikorita, Kindakil y Totodile. Chicos, cuiden de esos 3. Chikorita, Kindakil y Totodile asintieron y se pusieron en posición, o al menos lo intentaron. Kindakil tardó unos segundos en encender sus llamas. Chikorita se acurrucó contra la pierna de Ash en lugar de concentrarse. Mientras tanto, Totodile bailaba. Ash reprimió el impulso de abofetearlo. Quizás te preguntes por qué Ash sacó a estos Pokémon más débiles en lugar de a uno tan poderoso como Venusaur, que probablemente podría derrotarlos a los 3. La razón era la resistencia. Ash sabía que estos 3 no serían de mucha ayuda contra Entei ni siquiera contra los Unown, así que era mejor usarlos para lidiar con las amenazas menores y ahorrar la resistencia de sus Pokémon más fuertes. Ash agitó el brazo y señaló a los 3 Pokémon. Concéntrense. Esto es una batalla, pónganse serios. Al oír el tono autoritario de Ash, sus Pokémon, instintivamente, enderezaron el lomo. Asintieron al unísono, se giraron para encarar a sus cristalinos oponentes y se prepararon para el combate. Al comenzar la batalla, Ash se reconectó con Abra a través de Aura. No tengo tiempo para esto ahora mismo. Hablaremos más tarde. ¿Puedes venir ya? Perdóneme, maestro de secta, pero no puedo. Hay una barrera sagrada celestial demoníaca del reino terrenal que lo cubre todo. No puedo teletransportarme hasta usted, respondió Abra. Ash suspiró. Bien. Estén listos en cualquier momento. Podría ayudarlos a avanzar. Y tráiganlo aquí abajo cuando dé la señal. Mientras Ash hablaba, una hoja afilada perdida del vellosón cristalino rebotó hacia él. Se agachó justo a tiempo. Chikorita castigó al vellosón de inmediato con un derribo decisivo. Entendido, maestro de secta. Esperaré. Hasta entonces, continuaré cultivando, dijo Abra. Ash cortó la comunicación y cambió de postura, concentrándose en la batalla que tenía delante. Vamos a por ello, clones de cristal, murmuró. Mientras tanto Brock y Misty estaban enfrascados en una batalla perdida. Brock se enfrentaba a Molly adulta, mientras que Misty luchaba contra su versión de 16 años. Molly había sacado un Tediursa de cristal y un Fampit para combatir a sus Pokémon más débiles. El Zubat de Brock y el Poliwag de Misty. Al principio, creyeron que sería una batalla fácil, pero estaban muy equivocados. Los Pokémon de cristal eran mucho más fuertes de lo que habían previsto, superando a su equipo en cada oportunidad. Mientras tanto, Yellow se encontraba en una situación muy distinta. Molly, con la ayuda de los Unown, había percibido la reticencia de Yellow. Yellow no consideraba las batallas Pokémon como algo divertido, especialmente con alguien como Molly, que trataba a sus Pokémon como juguetes en lugar de como amigos. Para Yellow, luchar solo tenía sentido cuando sus Pokémon necesitaban o querían pelear. En cuanto comenzó la batalla, la habitación cambió. Las paredes cristalinas movieron, separando a Yellow de Misty y Brock. La pequeña Molly atravesó la pared para reunirse con ella, dejando a Yellow aislada. De vuelta en la batalla principal, Brock se preparaba para el impacto mientras Zubat era lanzado contra una pared de cristal. Aunque seguía en pie, era evidente que le dolía. Esto es ridículo. ¿Qué se supone que debemos hacer?, gritó Brock. Misty apretó los puños cuando Poliwag recibió un golpe devastador de Rogar, que lo lanzó en espiral por la habitación, casi fuera de la ventana. Parece que nada de lo que hacemos funciona. Todos los ataques o los ignoran o los curan con algún potenciador aleatorio. Las dos Mollys rieron alegremente, claramente ajenas a la frustración que estaban causando a Brock y Misty. Esto es divertido. Sigamos jugando mucho, mucho. Exclamó una de las Mollys, mientras el cristal Tediursa y Fampi reían al unísono. Brock apretó los dientes.
Si esto es lo que nos está pasando a nosotros, ni siquiera quiero imaginar lo que le está pasando a Yellow. Sí, convino Misty. Seguro que lo está pasando incluso peor que nosotros. Espero que esté bien y mientras tanto, con amarillo Yellow permaneció sentada rígida en una silla, con los ojos muy abiertos y sorprendida. Molly, de 10 años, estaba de pie a su lado, sirviéndole con cuidado una taza de té. Todos los Pokémon de Yellow estaban jugando por la habitación o comiendo alegremente los bocadillos que Molly les había proporcionado. Molly le entregó el té a Yellow con una brillante sonrisa. Venga, vamos. Sigamos jugando a la hora del té. Oh, gracias. Tartamudeó Yellow, tomando el té con cautela. Miró la taza de juguete, que se rellenaba sola mágicamente. ¿Sabes? Cuando jugaba a esto, ¿nos imaginábamos el té? Molly soltó una risita. ¡Qué tontería! ¿Para qué fingir cuando podemos tomar un té de verdad? Así que juguemos mucho más. Está bien, tartamudeó Yellow de nuevo, dando un pequeño sorbo. Se preguntaba si los demás lo estaban pasando tan bien como ella. Brock y Misty se estremecieron al pensar en lo que podría estarle sucediendo a Yellow sin ellos allí para protegerla. Tenemos que hacer algo pronto, dijo Brock con voz firme mientras hacía un gesto con el brazo para dar una orden. Zubat, supersónico. ¿Pero qué sentido tiene?, replicó Misty, con la frustración a flor de piel. No les estamos haciendo nada, y esto es solo un juego al que estamos atrapados. Aún así, dio su propia orden. Poliwag, rayo burbuja. El ataque supersónico de Zubat impactó a Teddiursa y Fampi, dejándolos momentáneamente aturdidos. Esta apertura permitió que el rayo burbuja de Poliwag los atacara. La explosión de burbujas alcanzó a ambos oponentes y los lanzó por los aires. Por un breve instante, sintió que había ganado, hasta que el Pokémon cristalino aterrizó. Molly, de 16 años, aplaudió y soltó una risita. Fue divertidísimo. Lástima que no sirviera para mucho. Misty perdió la paciencia. Señaló acusadoramente a la adolescente Molly. No. Ese era un movimiento de tipo agua. Al menos ese Fampi debería haber recibido mucho daño, es de tipo tierra. Molly, ya adulta, soltó una risita y movió el dedo como si regañara a una niña. No. No seas tonta. Los Pokémon de tipo tierra siempre han resistido el tipo agua. ¿Ves? Como si estuviera previsto, el Fampi se irguió, sacudió su cuerpo cristalino como un perro que se sacude el agua y no parecía haber sufrido ningún daño. El rostro de Misty enrojeció de frustración, y una vena le palpitaba visiblemente en la sien. Antes de que pudiera estallar, Brock le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Oye, Misty. Creo que sé cómo podemos ganar, dijo. ¿Qué? Preguntó Misty con incredulidad. Incluso Entei, que había estado holgazaneando con indiferencia, pareció ligeramente intrigado por las palabras de Brock. Ya sé cómo funciona este lugar, susurró Brock, atrayendo a Misty hacia sí. Si no me equivoco, tengo un plan, dijo mientras le susurraba su plan al oído. Los ojos de Misty se abrieron de par en par mientras escuchaba. ¿De verdad crees que eso funcionará? ¿Tienes alguna idea mejor?, respondió Brock con voz teñida de desesperanza. Misty suspiró y apoyó las manos en las rodillas para estabilizarse. Supongo que no. Hagámoslo, solo espero que Ash y Yellow estén bien de su lado. Ambos se prepararon mientras las dos Mollys irradiaban emoción, intuyendo que el partido aún no había terminado. Sin embargo, su entusiasmo pasó desapercibido para Entei, quien parecía absorto en sus pensamientos, mirando algo invisible en la distancia. La batalla distaba mucho de haber terminado, y lo que estaba en juego real o imaginario se sentía cada vez más pesado con cada segundo que pasaba. De vuelta con Ash bajo el mando de Ash, Chikorita, Kindakil y Totodile comenzaron a contraatacar a los cristalinos Houndoom, Mantine y Bellossom. Los ataques descontrolados y sin coordinación de los oponentes dieron la ventaja al equipo de Ash. «Es ahora», gritó Ash, aprovechando el impulso. Chikorita, Kindakil, Totodile, prepárense para usar. Antes de que pudiera terminar, otra voz resonó, tranquila e imponente, abriéndose paso entre el caos. Houndoom, giro de fuego. Mantine, remolino. Bellossom, danza de pétalos. El cambio fue inmediato. Los Pokémon, antes caóticos, de repente se movieron en perfecta sincronía. Houndoom y Mantine desataron sus ataques. Fuego y agua se arremolinaron formando un peligroso vórtice que atrapó a Ash y a sus Pokémon.
Bellezón giraba con gracia en el centro, sus pétalos brillantes cortando el aire como una implacable tormenta de cuchillos. Ash hizo una mueca cuando el incesante bombardeo lo obligó a protegerse el rostro. ¿Qué demonios? ¿Quién dio esa orden? Gritó. Ash frunció el ceño mientras miraba a su alrededor para ver quién lo había hecho, luego, caminando a través del agua y el fuego, apareció alguien muy familiar, él, o al menos se parecía a él. El doble cristalino sonrió con sorna. Cada uno de sus movimientos resultaba inquietantemente familiar. El cristal de Ash lo miró y sonrió, mientras Ash fruncía el ceño. ¿Y qué, tú también eres Entei, o este es el Unown? El falso Ash ladeó la cabeza, con una sonrisa burlona que se ensanchó. ¿Entei? No existe ningún Entei. Soy lo que Mori quiera que sea. Si quiere un hermano, soy su hermano. Si desea un padre, seré su padre. ¿Y tú? Preguntó con desdén. Ya no te necesita. El Pikachu de Ash se llenó de electricidad, listo para entrar en acción, pero Ash levantó la mano para detenerlo. Todavía no, amigo. Primero tenemos que resolver esto. El falso Ash soltó una risita, su expresión ensombrecida. No eres más que una molestia. Molly no te necesita para nada. Y ahora, me aseguraré de que nunca más tenga que verte. Ash entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa burlancia. ¿Qué pasa? ¿Sigues dolido por la paliza que te di antes? Provocó con una sonrisa maliciosa. La sonrisa del doble se desvaneció, frunciendo el ceño. Te arrepentirás de esas palabras, espetó, alzando la mano. Cristales surgieron y se retorcieron, congregándose a su alrededor como una tormenta. Los ojos de Ash comenzaron a brillar con un tenue tono azul mientras se estabilizaba, y su aura cobró vida. Puedes intentarlo, dijo con voz tranquila pero desafiante. Pero ahora que estás aquí, te demostraré que no eres tan invencible como crees. Fin del capítulo 298.